El sol caía sin piedad sobre el desierto de Arizona en aquel verano de 1871, cuando una caravana de colonos atravesaba el territorio más hostil del oeste americano. Entre el polvo y el calor sofocante, un bebé de apenas 3 meses lloraba con una debilidad que helaba la sangre de quienes lo escuchaban. Su madre había muerto 2 días antes, víctima de una fiebre que ningún remedio pudo detener, y ahora el pequeño se consumía lentamente, rechazando cualquier alimento que intentaran darle. Los hombres de la caravana miraban al horizonte con nerviosismo. Estaban en territorio apache, y cada minuto que permanecían detenidos aumentaba el peligro. Pero el bebé necesitaba leche materna para sobrevivir, y no había ninguna mujer lactante entre los viajeros. El padre, un joven vaquero llamado Thomas Brennan, sostenía a su hijo contra el pecho, mientras las lágrimas surcaban su rostro curtido por el sol. Había perdido a su esposa, y ahora veía cómo la vida se escapaba del pequeño cuerpo que temblaba entre sus brazos. Fue entonces cuando aparecieron en el horizonte. Primero fueron sombras contra el sol poniente, siluetas que se multiplicaban sobre las colinas. Los hombres de la caravana empuñaron sus rifles, preparándose para lo que creían sería su último enfrentamiento. Pero los apaches no atacaron. Se detuvieron a distancia, observando, como si evaluaran la situación, con una paciencia que desconcertaba a los colonos. Una figura se adelantó del grupo. Era una mujer joven, envuelta en mantas de colores terrosos, con el rostro parcialmente cubierto por un velo de tela tejida. Caminaba con una determinación que contrastaba con la tensión del momento, ignorando los rifles que apuntaban hacia ella. Los guerreros apaches permanecieron inmóviles, vigilantes, pero sin mostrar hostilidad. Thomas Brennan observó cómo la mujer se acercaba directamente hacia él, hacia el sonido del llanto de su hijo. Los demás colonos gritaban advertencias, algunos preparaban sus armas, pero algo en la actitud de aquella mujer detuvo cualquier acción violenta. Cuando estuvo a pocos metros, levantó su velo y reveló un rostro joven, de rasgos fuertes y ojos que brillaban con una compasión que trascendía cualquier barrera cultural. Sin decir palabra, extendió los brazos hacia el bebé. Thomas dudó, el instinto de protección luchando contra algo más profundo que no podía explicar. La mujer apache señaló su propio pecho y luego al niño, haciendo un gesto universal que no necesitaba traducción. Ella podía alimentarlo. Ella tenía leche. Ella ofrecía vida donde solo había muerte esperando. Lo que sucedió en los minutos siguientes cambiaría para siempre la perspectiva de todos los presentes sobre la humanidad, la compasión y los lazos invisibles que conectan a las personas más allá de las guerras y los prejuicios. Esta es la historia de cómo un acto de bondad en medio del conflicto más sangriento del oeste americano creó un vínculo que duraría generaciones, y de cómo una mujer apache llamada Locen se convirtió en la salvadora de un niño que la historia había condenado a morir. Para comprender la magnitud de lo que ocurrió aquel día, necesitamos retroceder y entender el contexto brutal en el que se desarrolló esta historia. Las guerras apaches habían devastado el suroeste americano durante décadas. La violencia era cotidiana, la desconfianza absoluta, y los encuentros entre colonos y nativos americanos raramente terminaban sin derramamiento de sangre. Los apaches defendían sus tierras ancestrales con una ferocidad legendaria, mientras los colonos avanzaban implacablemente hacia el oeste, empujados por promesas de tierras y oportunidades. En este escenario de odio y supervivencia, la idea de que una mujer apache
ofreciera amamantar al hijo de un colono era tan improbable como ver nevar en el desierto de Sonora. Las mujeres de ambos bandos habían perdido hijos, esposos, hermanos. El dolor se había convertido en combustible para más violencia, y la compasión hacia el enemigo se consideraba una traición imperdonable. Pero Lothen no era una mujer común. Hermana del legendario jefe Victorio, había sido reconocida desde joven por sus habilidades como guerrera y por un don que su pueblo consideraba sagrado: la capacidad de percibir la presencia de enemigos a grandes distancias. Los apaches la llamaban la mujer medicina, y su palabra tenía peso en los consejos de guerra. Que ella decidiera acercarse a la caravana de colonos no fue un acto impulsivo, sino una decisión que desafiaba todo lo que la guerra les había enseñado. Los relatos de los sobrevivientes de aquella caravana, preservados en diarios y cartas que se descubrieron décadas después, describen el momento con un detalle que revela el impacto profundo que tuvo en sus vidas. Thomas Brennan escribió años más tarde que cuando puso a su hijo en los brazos de aquella mujer desconocida, sintió que estaba entregando no solo a su bebé, sino también todo el odio que había acumulado durante años de conflicto. Lothen se sentó en el suelo polvoriento, acomodó al pequeño contra su pecho y comenzó a alimentarlo. El silencio que cayó sobre la escena era tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Los colonos bajaron sus armas, los guerreros apaches relajaron su postura, y por un momento eterno, el desierto dejó de ser un campo de batalla para convertirse en el escenario de algo sagrado. El bebé, que había rechazado todo alimento durante días, se prendió al pecho de Lothen con una desesperación que hablaba de su hambre extrema. La mujer apache lo sostenía con una ternura que desmontaba todos los estereotipos que los colonos habían construido sobre su pueblo. No había salvajismo en sus gestos, no había crueldad en su mirada. Solo había una madre alimentando a un niño que necesitaba vivir. Lo que siguió durante las horas posteriores transformó la dinámica entre ambos grupos de una manera que ninguno habría podido predecir. Los apaches establecieron un campamento temporal cerca de la caravana, y Lothen permaneció junto al bebé, alimentándolo cada vez que el pequeño mostraba señales de hambre. Las mujeres de la caravana, inicialmente aterradas, comenzaron a acercarse con cautela, ofreciendo agua y alimentos a cambio de nada más que gestos de agradecimiento. Thomas Brennan pasó aquella noche sentado junto a Lothen, observando cómo su hijo recuperaba fuerzas con cada toma de leche. No compartían idioma, pero la comunicación entre ellos fluía a través de miradas, gestos y el lenguaje universal del cuidado. Él le mostró un pequeño retrato de su esposa fallecida, y Lothen tocó la imagen con respeto antes de señalar al cielo, indicando que entendía la pérdida. Ella, a su vez, mostró una cicatriz en su brazo, vestigio de alguna batalla pasada, y Thomas asintió comprendiendo que el dolor no conocía bandos. Los guerreros apaches observaban la escena con una mezcla de curiosidad y desconcierto. Algunos murmuraban entre ellos, claramente incómodos con la situación. Pero la autoridad de Lothen era incuestionable, y ninguno se atrevió a interferir con su decisión. Años después, uno de esos guerreros, ya anciano, contaría a un antropólogo que aquella noche aprendió que la guerra no podía destruir todo lo humano, que siempre quedaba algo más fuerte que el odio. La mañana siguiente trajo consigo una decisión que marcaría el destino de todos los involucrados. Lothen habló con los líderes de su grupo y luego se acercó a Thomas con una propuesta que comunicó a través de gestos y dibujos en la arena.
Ella acompañaría a la caravana durante 3 días más, el tiempo necesario para que el bebé ganara suficiente fuerza para sobrevivir con otros alimentos. A cambio, los colonos debían prometer que no revelarían la ubicación del campamento apache a las autoridades militares. El pacto se selló con un apretón de manos entre Thomas y el líder de los guerreros, un hombre de mirada penetrante que no pronunció palabra alguna, pero cuyo gesto transmitía un respeto recién nacido. La caravana continuó su camino hacia el oeste, ahora escoltada por una comitiva apache que garantizaba su seguridad a través del territorio más peligroso. Durante esos 3 días, Lozen no solo alimentó al bebé, sino que también enseñó a las mujeres de la caravana técnicas de supervivencia en el desierto que los colonos desconocían. Les mostró cómo encontrar agua en lugares aparentemente secos, qué plantas podían comerse y cuáles eran venenosas, cómo protegerse del sol implacable. El conocimiento fluía en ambas direcciones, ya que las mujeres colonas compartieron con ella técnicas de costura y conservación de alimentos que Lozen observaba con genuino interés. El pequeño William, como Thomas había nombrado a su hijo en honor a su propio padre, respondía al cuidado de Lozen de una manera que asombraba a todos. El color había vuelto a sus mejillas, su llanto se había transformado de gemido débil a expresión vigorosa de necesidades, y sus ojos seguían el rostro de la mujer apache con una atención que sugería un vínculo profundo formándose entre ellos. La despedida, cuando llegó el momento, fue más difícil de lo que cualquiera habría anticipado. Thomas intentó ofrecer a Lozen todas las posesiones de valor que llevaba consigo, pero ella rechazó cada regalo con una sonrisa que comunicaba que su recompensa ya había sido recibida. Solo aceptó un pequeño pañuelo bordado que había pertenecido a la madre del bebé, un objeto que guardaría durante el resto de su vida como recordatorio de aquellos días extraordinarios. Antes de partir, Lozen realizó un ritual que los colonos observaron en silencio respetuoso. Sostuvo al pequeño William hacia los 4 puntos cardinales, murmurando palabras en su lengua que nadie más podía entender. Luego lo devolvió a los brazos de su padre y tocó la frente del bebé con suavidad, como si le transmitiera una bendición o una protección invisible. Los apaches creían que los niños alimentados por una mujer medicina adquirían parte de su poder, y Lozen estaba asegurándose de que William llevara consigo algo de su espíritu. La caravana continuó su viaje y eventualmente llegó a su destino en California, donde Thomas Brennan estableció un rancho que prosperaría durante generaciones. Pero la historia de aquellos días en el desierto no quedó olvidada. Thomas la contó a su hijo cuando éste tuvo edad suficiente para comprender, y William creció con un respeto profundo por el pueblo apache que lo había salvado de una muerte segura. Lo que hace esta historia verdaderamente extraordinaria es lo que sucedió en las décadas siguientes. William Brennan, el bebé que había sido amamantado por una guerrera apache, creció para convertirse en un abogado que dedicó gran parte de su carrera a defender los derechos de los nativos americanos en los tribunales. En una época en que la política oficial del gobierno era la asimilación forzada y la destrucción de las culturas indígenas, William luchó incansablemente por preservar las tierras y tradiciones de los pueblos que habían salvado su vida. Los registros históricos muestran que William Brennan representó a comunidades apaches en más de 30 casos legales entre 1895 y 1920, ganando varios de ellos contra todo pronóstico.
Sus argumentos ante los tribunales frecuentemente incluían referencias a la humanidad compartida entre colonos y nativos, citando su propia historia como evidencia de que la coexistencia pacífica no solo era posible, sino que había existido en momentos cruciales de la historia del Oeste. En 1912, William logró localizar a descendientes de Lothen y viajó a la reservación Apache para conocerlos. El encuentro, documentado en cartas que se conservan en archivos históricos de Arizona, fue profundamente emotivo. William llevó consigo el pañuelo bordado que Lothen había aceptado 40 años antes, ahora devuelto a su familia como símbolo de gratitud eterna. Los ancianos de la comunidad recordaban las historias que Lothen había contado sobre el bebé blanco que había alimentado en el desierto, y recibieron a William como a un pariente perdido hace mucho tiempo. La historia de Lothen y William se convirtió en leyenda entre los apaches, transmitida de generación en generación como ejemplo de que incluso en los tiempos más oscuros la compasión puede florecer. Los narradores tradicionales la incluían en sus relatos junto a las historias de batallas y héroes, dándole el mismo peso que a las hazañas guerreras. Para ellos, el acto de Lothen no era una muestra de debilidad, sino de la forma más elevada de fortaleza, la capacidad de ver humanidad en el enemigo. Pero esta historia tiene capas más profundas que merecen ser exploradas. La decisión de Lothen de amamantar al bebé de un colono no fue simplemente un acto individual de bondad. Representaba una filosofía de vida que los pueblos nativos americanos habían practicado durante milenios, una comprensión de que todos los seres humanos están conectados y que el sufrimiento de uno afecta a todos. En la cosmovisión apache, los niños eran sagrados independientemente de su origen, y dejar morir a un bebé cuando se tenía el poder de salvarlo habría sido una violación de principios fundamentales. Esta perspectiva contrasta dramáticamente con la narrativa dominante de la época, que presentaba a los nativos americanos como salvajes incapaces de emociones complejas o actos de compasión. Los periódicos de la frontera estaban llenos de historias de atrocidades, reales e inventadas, que justificaban las políticas de exterminio y desplazamiento. La historia de Lothen y William, cuando comenzó a conocerse más ampliamente a principios del siglo XX, desafió estas narrativas de una manera que incomodaba a quienes preferían ver el mundo en términos de buenos y malos, claramente definidos. Los historiadores modernos han analizado este encuentro desde múltiples perspectivas. Algunos lo ven como un ejemplo de la diplomacia informal que existía entre colonos y nativos, los pequeños actos de humanidad que ocurrían lejos de los campos de batalla y que raramente quedaban registrados en la historia oficial. Otros lo interpretan como evidencia de las redes de solidaridad femenina que trascendían las divisiones culturales, un tema que ha ganado atención en los estudios históricos recientes. Lo que resulta innegable es el impacto duradero que este encuentro tuvo en las vidas de todos los involucrados. Los colonos de aquella caravana, según sus propios testimonios, nunca volvieron a ver a los apaches de la misma manera. Varios de ellos se opusieron públicamente a las políticas más brutales del gobierno hacia los nativos americanos, citando su experiencia personal como evidencia de que otra relación era posible. Sus descendientes continuaron esta tradición, y algunas familias mantienen hasta hoy lazos con comunidades apaches que se remontan a aquel encuentro en el desierto. La figura de Lothen merece una atención especial en esta narrativa. Nacida alrededor de 1840,
fue una de las pocas mujeres guerreras reconocidas en la historia apache. Su hermano Victorio la consideraba invaluable en batalla, no solo por sus habilidades como jinete y tiradora, sino por su supuesta capacidad de detectar enemigos a través de un ritual que involucraba extender los brazos hacia el sol y sentir en qué dirección se encontraba el peligro. Los soldados americanos que la enfrentaron la describían con una mezcla de temor y respeto, reconociendo su ferocidad en combate. Pero Lozen era mucho más que una guerrera. Los relatos de su pueblo la describen como sanadora, consejera y protectora de los más vulnerables. Durante las largas marchas forzadas que los apaches tuvieron que soportar, Lozen frecuentemente se quedaba atrás para ayudar a mujeres embarazadas o ancianos que no podían mantener el ritmo. En una ocasión legendaria, ayudó a una mujer a dar a luz mientras ambas huían de una patrulla del ejército, protegiendo a madre e hijo durante días, hasta que pudieron reunirse con su pueblo. El acto de amamantar al bebé de Thomas Brennan encaja perfectamente con este patrón de comportamiento. Para Lozen no había contradicción entre ser una guerrera feroz y una protectora compasiva. Ambos roles emanaban de la misma fuente, un compromiso absoluto con la supervivencia y el bienestar de su pueblo, entendido en el sentido más amplio posible. Y en aquel momento en el desierto, su definición de pueblo se expandió temporalmente para incluir a un bebé que moría de hambre, independientemente de quién fuera su padre. La leche materna, en muchas culturas tradicionales, se considera mucho más que simple alimento. Los apaches creían que a través de la lactancia se transmitían cualidades espirituales, que el niño absorbía algo de la esencia de quien lo alimentaba. Si esta creencia influyó en la decisión de Lozen, nunca lo sabremos con certeza, pero resulta significativo que William Brennan, el niño que ella salvó, dedicara su vida adulta a causas que habrían enorgullecido a su madre de leche apache. Los paralelos entre la vida de Lozen y la de William son notables. Ambos fueron defensores incansables de sus respectivas comunidades. Ambos desafiaron las expectativas de su época sobre los roles que debían cumplir. Ambos entendieron que la verdadera fortaleza no reside en la capacidad de destruir, sino en la voluntad de proteger. Es tentador pensar que algo de Lozen efectivamente pasó a William a través de aquellas tomas de leche en el desierto, una herencia invisible pero poderosa que moldeó el curso de su vida. La historia también nos invita a reflexionar sobre el papel de las mujeres en los conflictos armados y en la construcción de la paz. Mientras los hombres de ambos bandos se enfrentaban en batallas sangrientas, fueron mujeres quienes tejieron los hilos de humanidad que eventualmente permitirían alguna forma de reconciliación. Las colonas que compartieron conocimientos con Lozen, las mujeres apaches que cuidaron de prisioneros heridos, las madres de todos los bandos que lloraban a sus hijos caídos. Todas ellas formaban una red invisible de resistencia contra la deshumanización total que la guerra amenazaba con imponer. El contexto histórico más amplio añade capas adicionales de significado a esta historia. Las guerras apaches fueron uno de los conflictos más prolongados y sangrientos en la historia de la expansión estadounidense hacia el oeste. Comenzaron en la década de 1840 y no terminaron oficialmente hasta la rendición de Jerónimo en 1886, aunque la resistencia apache continuó de diversas formas durante décadas más. Durante este período, atrocidades fueron cometidas por ambos bandos, y el odio acumulado parecía hacer imposible cualquier forma de coexistencia.
En este contexto, el encuentro entre Lozen y la caravana de colonos adquiere un significado casi milagroso. Fue un momento en que las reglas de la guerra se suspendieron, en que la humanidad compartida triunfó sobre el odio aprendido. No cambió el curso del conflicto, no detuvo las masacres ni las deportaciones forzadas que vendrían después, pero demostró que incluso en las circunstancias más extremas, la compasión sigue siendo posible. Los descendientes de William Brennan han mantenido viva esta historia a través de generaciones. En reuniones familiares se cuenta el relato de cómo su antepasado fue salvado por una guerrera apache y se reflexiona sobre las lecciones que este evento ofrece para el presente. Algunos miembros de la familia han continuado el trabajo de William en defensa de los derechos indígenas, mientras otros han explorado conexiones más personales con las comunidades apaches contemporáneas. En 2015, una descendiente de William, llamada Sarah Brennan, organizó un encuentro entre su familia y descendientes de Lozen en la reservación de San Carlos, en Arizona. El evento, cubierto por medios locales, incluyó ceremonias tradicionales apaches y el intercambio de historias familiares que habían sido transmitidas durante más de un siglo. Participantes de ambos lados describieron la experiencia como profundamente sanadora, una oportunidad de honrar a sus antepasados y de renovar lazos que el tiempo y la historia habían debilitado, pero nunca roto completamente. La historia de Lozen y William también ha encontrado eco en discusiones contemporáneas sobre reconciliación y justicia histórica. Activistas por los derechos indígenas la citan como ejemplo de que las relaciones entre colonizadores y pueblos originarios no tienen que estar definidas exclusivamente por el conflicto y la opresión. Académicos la utilizan para ilustrar la complejidad de las interacciones fronterizas, que incluían no solo violencia, sino también intercambio, adaptación y ocasionalmente actos de profunda humanidad. Pero quizás la lección más importante de esta historia es la más simple, que un acto de bondad puede tener consecuencias que se extienden mucho más allá del momento en que ocurre. Lozen no podía saber que el bebé que alimentaba se convertiría en un defensor de su pueblo. Thomas Brennan no podía imaginar que su hijo dedicaría su vida a causas que él mismo apenas comprendía. Los efectos de nuestras acciones se propagan a través del tiempo de maneras que no podemos predecir, y los actos de compasión tienen un poder especial para generar más compasión. En un mundo que frecuentemente parece dividido en bandos irreconciliables, la historia de Lozen y William nos recuerda que las fronteras entre nosotros y ellos son más permeables de lo que creemos. Un bebé hambriento no tiene nacionalidad ni ideología. Una mujer con leche para dar no necesita conocer la historia política de quien la necesita. En el nivel más básico de la existencia humana, nuestras necesidades y nuestra capacidad de satisfacerlas nos conectan de maneras que trascienden todas las divisiones que hemos construido. El desierto de Arizona sigue siendo un lugar de una belleza austera y peligrosa. Los viajeros que lo cruzan hoy en automóviles con aire acondicionado difícilmente pueden imaginar los desafíos que enfrentaban quienes lo atravesaban a pie o a caballo hace siglo y medio. Pero el paisaje guarda memorias de todo lo que ha presenciado: las batallas y las treguas, las muertes y los nacimientos, los actos de crueldad y los gestos de bondad inesperada. En algún lugar de ese desierto, en un punto que ya nadie puede identificar con precisión, una mujer apache levantó su velo y ofreció vida a un niño que estaba muriendo.
Ese momento, tan pequeño en la vastedad de la historia, generó ondas que siguen expandiéndose. Cada vez que alguien elige la compasión sobre el odio, cada vez que alguien ve humanidad donde otros solo ven enemigos, el espíritu de Lozen vive de nuevo. La lactancia materna, ese acto tan íntimo y fundamental, se convirtió en aquel día de 1871 en un puente entre mundos que parecían irreconciliables. La leche que fluyó del pecho de Lozen al cuerpo del pequeño William no solo le dio nutrientes para sobrevivir, sino que estableció un vínculo que desafiaba todas las categorías de la época. En un momento en que la propaganda de ambos bandos insistía en la inhumanidad del otro, aquel acto simple y poderoso demostraba lo contrario de manera irrefutable. Los estudios modernos sobre lactancia materna han revelado que el acto de amamantar crea conexiones neurológicas y hormonales entre la madre y el bebé, que van mucho más allá de la simple nutrición. La oxitocina liberada durante la lactancia genera sentimientos de apego y protección que pueden durar toda la vida. Si bien Lozen y William solo compartieron este vínculo durante 3 días, es posible que las bases biológicas de su conexión fueran más profundas de lo que cualquiera de los presentes podía comprender. Esta perspectiva científica añade una dimensión fascinante a la historia. Lozen no solo estaba alimentando a un bebé, estaba literalmente creando lazos químicos con él, lazos que la biología había diseñado para asegurar la supervivencia de la especie. El cuerpo humano no distingue entre el hijo propio y el ajeno cuando se trata de estos mecanismos fundamentales. La naturaleza, en su sabiduría, había creado un sistema que trascendía las fronteras culturales y políticas que los humanos habían construido. Los 3 días que Lozen pasó con la caravana fueron suficientes para que el pequeño William ganara la fuerza necesaria para sobrevivir con otros alimentos. Pero también fueron suficientes para transformar las percepciones de todos los involucrados. Los colonos que habían visto a los apaches solo como amenazas descubrieron su humanidad. Los guerreros que habían visto a los colonos solo como invasores presenciaron su vulnerabilidad. Y en el centro de esta transformación estaba un bebé cuya única necesidad era vivir. La historia nos ha llegado a través de múltiples fuentes que se corroboran entre sí. El diario de Thomas Brennan, preservado por sus descendientes, proporciona el relato más detallado desde la perspectiva de los colonos. Las tradiciones orales apaches, recopiladas por antropólogos a principios del siglo XX, ofrecen la versión desde el otro lado. Cartas de otros miembros de la caravana, descubiertas en archivos históricos de California, añaden detalles adicionales. La convergencia de estas fuentes independientes da a la historia una credibilidad que muchas otras leyendas del oeste no pueden reclamar. Pero más allá de su veracidad histórica, la historia de Lozen y William tiene un poder simbólico que trasciende los hechos específicos. Representa la posibilidad de humanidad en medio de la deshumanización, de conexión en medio del conflicto, de vida en medio de la muerte. Estas son posibilidades que necesitamos recordar especialmente en tiempos de división y polarización. Cuando es fácil olvidar que quienes vemos como enemigos son también seres humanos con las mismas necesidades básicas que nosotros. El legado de aquel encuentro en el desierto continúa manifestándose de maneras inesperadas. En 2020, durante la pandemia de COVID-19, una enfermera descendiente de William Brennan trabajó como voluntaria en la reservación Navajo, una de las comunidades más afectadas por el virus. Cuando le preguntaron por qué había elegido ese destino,
citó la historia de su antepasado y dijo que sentía la obligación de devolver algo de lo que su familia había recibido hace tanto tiempo. Historias como esta sugieren que los actos de bondad tienen una forma de perpetuarse a través de las generaciones, no de manera automática o inevitable, sino como semillas que pueden germinar cuando encuentran el terreno adecuado. La historia de Lothen y William se ha convertido en parte de la identidad de ambas familias, un recordatorio de que sus destinos están entrelazados de maneras que van más allá de lo que cualquier documento legal podría capturar. El oeste americano está lleno de historias de violencia y conquista, de héroes y villanos claramente definidos. Pero también está lleno de historias como esta, historias de encuentros inesperados y conexiones improbables que desafían las narrativas simplistas. Recuperar estas historias es importante no para negar la brutalidad de lo que ocurrió, sino para recordar que incluso en los momentos más oscuros, la luz de la humanidad nunca se extinguió completamente. Lothen murió en 1889, prisionera en una reservación en Alabama, lejos de las tierras que había defendido toda su vida. Los últimos años de su existencia fueron de sufrimiento y pérdida, como los de tantos otros apaches que sobrevivieron a las guerras, solo para enfrentar la lenta muerte del confinamiento y la asimilación forzada. Pero entre sus posesiones, cuando murió, se encontró un pequeño pañuelo bordado que nadie en la reservación reconocía. Solo décadas después, cuando William Brennan comenzó su búsqueda de los descendientes de su salvadora, se comprendió el significado de aquel objeto. El pañuelo había pertenecido a la madre de William, la mujer que murió en el desierto, dejando a su bebé huérfano. Lothen lo había guardado durante casi 20 años, a través de batallas, huidas, rendiciones y deportaciones. Lo había conservado cuando perdió casi todo lo demás, como un recordatorio de aquel momento en que había elegido la vida sobre la muerte, la compasión sobre el odio. El hecho de que lo mantuviera hasta el final sugiere que aquel encuentro había sido tan significativo para ella como lo fue para los colonos. William Brennan murió en 1935, habiendo dedicado 4 décadas de su vida a la defensa legal de los pueblos nativos americanos. En su testamento dejó instrucciones para que el pañuelo de su madre, recuperado de los descendientes de Lothen, fuera donado al Museo del Instituto Smithsoniano, donde permanece hasta hoy. Junto con el pañuelo, dejó una carta explicando su historia y expresando su esperanza de que futuras generaciones aprendieran de ella. La carta de William, escrita pocos meses antes de su muerte, contiene un pasaje que merece ser citado. Nací 2 veces. La primera vez, de mi madre biológica, quien me dio la vida pero no pudo sostenerla. La segunda vez, de una mujer cuyo nombre no conocí hasta décadas después, quien me dio la leche que me permitió sobrevivir. Ambas madres viven en mí, y he tratado de honrar a ambas con mi vida. Si algo he aprendido, es que la humanidad no conoce fronteras, y que el amor puede florecer en los lugares más inesperados. Estas palabras resumen la esencia de una historia que comenzó con un bebé muriendo de hambre en el desierto y terminó con un legado de reconciliación y justicia que continúa hasta hoy. No es una historia de final feliz en el sentido convencional, porque el contexto histórico en el que ocurrió fue de tragedia y pérdida para los pueblos nativos americanos. Pero es una historia de esperanza, porque demuestra que incluso en medio de esa tragedia, la bondad humana encontró formas de manifestarse. El desierto de Arizona guarda muchos secretos, muchas historias que nunca serán contadas,
Pero esta historia sobrevivió, transmitida de generación en generación por personas que entendieron su importancia. Sobrevivió porque habla de algo fundamental en la experiencia humana, nuestra capacidad de reconocernos unos a otros más allá de las diferencias que nos separan. Cuando Lozen levantó su velo aquel día de 1871, no solo reveló su rostro, reveló una verdad que las guerras y los prejuicios habían ocultado, que bajo todas las diferencias culturales, lingüísticas y políticas, somos una misma especie, conectados por necesidades y capacidades que compartimos. Un bebé necesita leche para vivir. Una mujer puede proporcionarla. En ese intercambio simple y antiguo, todas las complejidades de la historia se disuelven momentáneamente, y lo que queda es pura humanidad. La imagen de aquella mujer apache amamantando al hijo de un colono en medio del desierto hostil es poderosa precisamente porque contradice todo lo que esperaríamos de ese contexto. Es una imagen de paz en medio de la guerra, de nutrición en medio de la escasez, de conexión en medio del aislamiento. Es una imagen que nos recuerda que siempre tenemos elección, que incluso cuando las circunstancias parecen dictar un solo curso de acción, podemos elegir otro. Hoy, cuando miramos hacia atrás a las guerras apaches y a la conquista del oeste americano, tendemos a ver solo la violencia y la injusticia. Y es importante que veamos eso, que no olvidemos los crímenes que se cometieron en nombre del progreso y la civilización. Pero también es importante que recordemos momentos como el que protagonizaron Lozen y Thomas Brennan, momentos que demuestran que la historia no es un proceso inevitable, sino el resultado de decisiones humanas, y que algunas de esas decisiones fueron de una nobleza que merece ser celebrada. La leche que Lozen dio al pequeño William no solo lo mantuvo vivo durante aquellos días críticos, plantó una semilla que florecería décadas después en una vida dedicada a la justicia. Creó un vínculo entre dos familias que perdura hasta hoy. Ofreció un ejemplo de humanidad que sigue inspirando a quienes conocen la historia. En ese sentido, aquella leche sigue nutriendo, sigue dando vida, sigue conectando a personas que de otro modo nunca se habrían encontrado. El bebé vaquero que moría de hambre sobrevivió porque una mujer apache levantó su velo y dijo, sin palabras, pero con claridad absoluta, «Beberá de mí». En esas 3 palabras silenciosas se condensaba toda una filosofía de vida, una comprensión de que la humanidad compartida es más importante que cualquier conflicto, que salvar una vida es un acto sagrado independientemente de quién sea esa vida. Lozen no necesitaba conocer el futuro de William para tomar su decisión. Le bastaba con ver a un bebé que necesitaba lo que ella podía dar. Y en eso, quizás, reside la lección más profunda de esta historia. No necesitamos saber qué resultará de nuestros actos de bondad para realizarlos. No necesitamos garantías de que serán correspondidos o recordados. Basta con ver la necesidad y tener la capacidad de responder a ella. El resto, como demostró la vida de William Brennan, se encargará de sí mismo. El sol sigue cayendo sobre el desierto de Arizona, tan implacable como hace siglo y medio. Pero en algún lugar de esa vastedad, el espíritu de Lozen permanece, recordándonos que siempre podemos elegir la compasión, que siempre podemos levantar el velo que nos separa de los demás, que siempre podemos ofrecer lo que tenemos a quienes lo necesitan. Esa es la herencia que nos dejó, más valiosa que cualquier territorio conquistado o batalla ganada. Una herencia de humanidad que no conoce fronteras ni final.